Vamos a hablar de eso, ya que el Humberto hizo el comentario anti-Moreno, yo, que soy morenista, lo voy a pensar al revés. Y esto voy a meter la mano. Y esos son mis conflictos de interés para el día de la fecha, así que muchas de las cosas que yo les puedo llegar a decir, ¿se escucha? ¿Ahí? ¿Más o menos? No, el castellano, el que no se entiende. Esos son mis conflictos de intereses para el día de hoy. La pregunta es, ¿quiénes son todos? Algo de eso habló Humberto hace un ratito. ¿Todos son los cirujanos o todos son los slings? Si la pregunta es ¿todos son los cirujanos?, la pregunta que sigue es si todas las cirugías son para todos los cirujanos. Y la respuesta, le voy avisando antes de arrancar, es no. Y claramente, no porque se me ocurra a mí, sino porque está escrito en la literatura. Y porque existe algo que se llama la curva de aprendizaje. Existe algo de medir la curva de aprendizaje que se llama el QSUM, que es suma acumulativa de la experiencia, porque la experiencia no se puede medir por el número de casos, sino porque se llama la experiencia acumulativa por el número de casos, y eso está recontraestudiado tanto en metodología de la investigación como en la educación. Fíjese qué interesante, estos son 6 fellows de urología en Inglaterra. Fíjese qué interesante, estos 6 tipos pusieron 187 TBT ellos hacen un fellow de 6 meses, de SLIM, solo 6 meses. ¿Y cuál fue la conclusión? La conclusión fue muy interesante. Fueron capaces de curar, pero fueron capaces de curar ¿cómo? Fueron capaces de curar con pacientes llenos de disfunciones de la micción, o sea, llenos de problemas por la colocación del SLIM, 13%, que es lo que mostró el QSUM. Mostró que a pesar de ir aumentando el número de casos, 4 de los 6 no logró mejorar a lo largo de ese periodo todos los conflictos que tenían en base a disfunciones de la micción, y en base a complicaciones que, si bien la perforación vesical es una complicación no importante, pero hay que tenerla en cuenta. El siguiente estudio, porque no hay mucho de esto, y la verdad que hay poco y nada de esto, es un estudio muy interesante hecho en el Japón, en donde los dividieron en 3 fases a la formación de un cirujano para hacer TBT, y le pusieron de 0 a 15, de 15 a 30 y más de 30. ¿Qué es lo que mostraron? Que el tiempo quirúrgico fue lo único que lograron mejorar los tipos que ponían TBT, que el tiempo quirúrgico para los TOT no varió, como que es más fácil hacer TOT, es más fácil aprender a hacer TOT, pero que las tasas de hematomas y de disfunciones de la micción recién después de los 30 procedimientos empieza a aplastarse. Fíjense qué número interesante, porque cuando uno dice hago 5 y ya estoy, la asociación americana dice haga 5 y parece que está, pareciera que no son 5, parecieran que son muchos más. Y cuando hablamos de los slings de incisión única, que están muy en boga y muchos cirujanos empujándolo y pareciendo que son muy fáciles y demás, les quiero avisar que no, porque ese es el mejor trabajo que tiene TBT Secure, es un trabajo post-mortem del sling. El sling salió del mercado. Después que el sling salió del mercado, apareció este trabajo muy poderoso de Cleveland Clinic, que mostró que muerto el sling resultó ser que era igual al TBT. Pero ¿cuál fue el problema? El problemita fue fue que el 10% de los pacientes requirieron de pedir otro implante de ese mismo modelo o traer un TBT clásico para hacer el procedimiento, porque no pudieron lograr el procedimiento. Casi 10% de los pacientes. 10% después de haberse clavado 130 TBT Secure solo en este estudio, más lo que habían clavado antes. Quiere decir que no es tan fácil aprender a poner mini slings, y este es el único estudio de la literatura que habla de mini slings. Lo demás, solo Dios lo sabe. Así que la primera conclusión que les voy a dejar es esta: no todos los slings son para todos los cirujanos. Queda claro que los TOT son bastante benevolentes para con los cirujanos. Queda claro que los mini slings, no, o por lo menos del único que hay información y que lamentablemente salió del mercado, no es para todos los cirujanos, y que muy probablemente haya un número muy interesante y no exiguo a mantener por año para hacer retropúblicos, motivo por el cual seguramente quienes tienen menos de ese número es preferible que estén alejados de los sling retropúblicos. La siguiente pregunta era: ¿quiénes son todos? Todos los slings. Y aquí va la pregunta que todos preguntan: ¿para todas las incontinencias? Y otra vez les voy a avisar que la respuesta es no, porque lamentablemente uno ve muchos cirujanos en el frente, como yo, pagos por empresa, que dicen mini sling para todo el mundo porque funciona para todo. Pero la verdad que debieran reescribir los libros. Antes de seguir, les voy a hacer una pequeña salvedad, porque lamentablemente también se escuchan muchos cirujanos acá enfrente que tienen clasificaciones propias y que por lo pronto ni siquiera han leído el trabajo de Maguire.
Así que les voy a recordar esto, y los que quieran, les voy a recomendar que lo lean porque es muy importante para saber de qué hablamos y para saber que todos tengamos el mismo idioma. Esto no me voy a detener acá, pero saben ustedes que tenemos dos grandes grupos: la incontinencia de urgencia, la incontinencia de esfuerzo, la famosa incontinencia por hipermovilidad y la famosa incontinencia por déficit definitoriano intrínseco. ¿Todas la tienen? ¿Sí? ¿Quién leyó el trabajo de Maguire? 1, 2, estamos peor que con el coso de la Marta. Me ganaste, Marta. La pregunta mía recluta menos clientes que la tuya. El trabajo, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió esto? Por primera vez Peter San empezó a jorobar por esto. Y el mercado de la incontinencia se divide así. Y no hay ninguna incontinencia tipo 4 dando vuelta en la literatura, o 5, como yo he visto más de un cirujano que le gusta salir en el transparente. Hasta hoy es así. Incontinencia tipo 1 y 2. Hipermovilidad. Tipo 1, claramente, hipermovilidad pura, presión uretral normal, por encima de 90, como ustedes le quieran poner, sin sospecha de déficit esfinteriano. Incontinencia de tipo 2, la más frecuente. Hipermovilidad, más con una zona de grises, más o menos algún grado de baja presión máxima de cierre uretral. Incontinencia de tipo 3, déficit esfinteriano intrínseco puro. Como dijo Edward Maguire, demostró que más del 80% de los pacientes que tienen déficit esfinteriano intrínseco tienen la uretra rígida, motivo por el cual el concepto que nos viene del paciente con uretra rígida y del déficit esfinteriano intrínseco, cuando usamos la palabra tipo 3, nos estamos refiriendo más del 80% de las veces a los pacientes con la uretra en caño de plomo, con la uretra rígida, y menos del 10% de las veces cuando tenemos pacientes con hipermovilidad. Por eso es súper importante que entendamos lo que decimos cuando hablamos de slings de uretra media y slings, como puede ser cualquiera de estos tres, slings de uretra media que respetan el cuello, que dejan la uretra hipermóvil, motivo por el cual si el sling es flojo y necesita la uretra hipermóvil, claramente si la uretra no se mueve, de más está decir, es una verdad de perogrullo, no va a funcionar. Cosa que es bastante difícil a veces que los cirujanos nos pongamos de acuerdo. Y esa verdad de perogrullo no es tan así, porque muchos se tomaron el trabajo de querer demostrarlo, algo que estaba claro que no iba a funcionar, según, digamos, si uno había leído por lo menos la segunda página del trabajo de Pedro. Y fíjense qué interesante, Rezapur dice: TBT en déficit esfinteriano intrínseco, todo muy lindo, pero ¿qué pasó? Uretra fija, 60% de falla, claramente no iba a funcionar. ¿Y por qué funcionaron los otros? Porque lo estrangularon, porque si lo dejaban libre de tensión no hubieran funcionado. Gessi, lo mismo, 60% de falla. Haliloglu, lo mismo. Y el tipo compara, ese grupo de los grises de la hipermovilidad no anda tan mal cuando tenemos déficit esfinteriano intrínseco. Los pacientes que tienen la uretra rígida y no les queda más remedio que tener déficit esfinteriano intrínseco, no funcionan con los slings de uretra media libres de tensión. Segunda conclusión del día: sling de uretra media solo si hay hipermovilidad. Lo cual no quiere decir que uno no compre un TBT comercial, se lo clave al cuello a un paciente y se lo ponga con prueba de sellado de agua. Eso es un sling clásico hecho con un dispositivo comercial. Vamos a esta, 15% de la clientela. ¿Qué hay para esta? Ahí lo mostró Humberto. Burch, sea por la vía de abordaje que sea, es igual a un sling retropúbico. Ninguna duda. Este es el primer estudio que logró que el TBT validara sus galones frente al Burch y mostró la misma tasa de reoperación y resultados iguales. ¿Qué fue lo que pasó? En Inglaterra, como el TBT era menos invasivo, la gente prefirió esperar que le toque el turno entre 3 o 4 años para hacerse el Burch, para hacerse un TBT. Única cosa notable de este estudio, ninguna diferencia. Revisamos la literatura, los slings mediouretrales se validaron contra los slings pubovaginales clásicos, los slings mediouretrales se validaron también contra el Burch por cualquiera de las vías. El metaanálisis de los Novara, otra vez lo mismo, a pesar de que hay una pequeña diferencia desde lo que tiene que ver con la calidad de vida, sobre todo con lo subjetivo para los slings, los resultados objetivos son los mismos, cualquiera sea la vía de abordaje. Y el estudio de Cleveland Clinic, con o sin prolapso, mostró exactamente lo mismo y mostró que el grupo general de la población, el TOT,
no es inferior a un TBT. El grupo general de la población, que como les dije, es ese grupo grande del medio, donde está el 80% de la clientela o más. El estudio TORC, Transobturator versus Retropubic, mostró claramente que son homologables y no se sacan diferencias, excepto que los TBT por ahí pueden tardar un poquito más en volver a la vida diaria. Y el estudio Abdel-Fattah, es el único metaanálisis para Mineslin dando vuelta por la literatura, mostró que son más o menos iguales, excepto que tienen un riesgo aumentado de recirugía visto globalmente, y lamentablemente este estudio no analiza subgrupos de pacientes. Como concepto general, la IOE primaria con hipermovilidad uretral, cualquiera sea la presión de cierre, probablemente globalmente vista, fuera de situaciones especiales que vamos a discutir ahora, seguramente se cura con cualquier sling y seguramente se cura con alta tasa. Esos clientes se curan así. Pero hay situaciones especiales. Y esas situaciones especiales, yo diría, de la práctica, después hay situaciones recontra especiales, pero de la práctica diaria de la mayoría de los cirujanos, esas son las 4 más frecuentes. La incontinencia de orina mixta es extremadamente controversial. Si alguno anda mirando la literatura, hoy hablábamos de Hydrosecras, Bob Schall dijo que hay que quitarle la licencia a los cirujanos que de primera intención a un paciente con incontinencia de orina mixta le clavan un sling. Así, está escrito en el journal. Así que si uno mete la pata, alguien lo va a venir a buscar con ese axioma en un artículo que se llama El fin del dogma. Ahí Bob Schall clava eso. ¿Qué observó el grupo de TBT, el grupo nórdico? Fíjense qué interesante, una curación prácticamente sin mucha diferencia significativa, sobre todo en los pacientes con IOM, que favorece a la IOE. Lee tampoco encontró grandes diferencias, ¿okay? Y tampoco encontraron grandes efectos indeseables, pero esto es totalmente controversial, porque así como hay gente a favor, hay mucha gente en contra. Y ahí van a encontrar que cuando... italiano. Si vos tenés evidencia franca, urodinámica de un detrusor hiperactivo, probablemente ese es el factor de riesgo número 1 para falla de un sling. Así que atenti cuando hablamos de incontinencia de orina mixta, porque acuérdense que el 80% de las urgencias son sensoriales y el 20% son hiperactividades urodinámicas verdaderas del detrusor. Así que cuando hablamos de este paciente, seguramente estamos hablando de otro paciente. Otra vez lo mismo, independiente, factor de riesgo independiente, y fíjense que interesante, la IOU recurrente es la causa de falla y sobre todo la IOU recurrente postural, que habla de un trastorno del cuello vesical, de falla de un sling. Es decir que cuando uno tiene un paciente con síntomas mixtos, estamos obligados a pensar en dos entidades: en la vejiga hiperactiva clínica, y acuérdense que esa vejiga hiperactiva clínica regularmente es sensorial, o en el funneling, que probablemente sea la causa más frecuente de falla en pacientes de orina de esfuerzo y en pacientes con incontinencia de orina postural. Cuando tenemos un paciente con incontinencia de orina mixta clínica, hacemos así: tratamiento médico con anticolinérgicos, estrógenos si no quiere. Si el paciente se cura, se acabó. Diagnóstico de vejiga hiperactiva, la que ustedes le quieran poner, se acabaron los síntomas mixtos, la incontinencia de orina de esfuerzo era, qué sé yo, anecdótica, el paciente se curó, salí de mi oficina. Si el paciente se mejora, entonces va a predominar otra vez el pensamiento del componente de urgencia y habrá que valorar el tratamiento quirúrgico del componente de incontinencia de orina residual. Pero si el paciente persiste, entonces el primer diagnóstico que les tiene que venir a la mente es que el paciente tenga funnel. Para los que no se acuerdan qué es el funnel, es la uretra, que es un embudo. La vejiga no termina en lo que antes se llamaba el esfínter interno, sino que termina en un embudo progresivo. Para esos pacientes, ¿qué es lo que hacemos? Le hacemos un test de sellado. ¿Cómo hacemos el test de sellado? Con un pesario antiincontinencia. Tengan o le fabrican un pesario antiincontinencia con cinta aisladora casero, le obstruyen el cuello. Si el paciente se cura, merece cirugía. Si el paciente no se cura, no lo operen, porque el paciente no se va a curar. ¿Qué tipo de sling para ese paciente? La literatura no encuentra grandes diferencias en la tasa de curación en pacientes con incontinencia de orina de esfuerzo asociada a urgencia miccional, bien sea retropúbico
o transobturado. Ese es el famoso metaanálisis de Lange. Y sí es cierto que hay un poco menos de urgencia en el postoperatorio cuando se usa un TT. Ahí estaba mi foto. Pero acuérdense de eso. Acuérdense que cuando yo sospecho fuertemente un funnel, necesito pensar en tratamiento. Esa es la vejiga, esa es la uretra y sigue la uretra. Necesito pensar seriamente en tratar el cuello de la vejiga. Necesito seriamente en tratar de sellar el cuello de la vejiga. Y lo más probable es que un TOT no sea una gran opción para ese paciente. Y acuérdense que regularmente los pacientes que tienen incontinencia de esfuerzo tienen la uretra corta, incompetente y que no sirve. Cuando ustedes tengan un paciente con la uretra larga y que se mete en el retropubis con síntomas mixtos, incontinencia de esfuerzo, sobre todo postural, sospechen que al paciente le pasa esto y no le pongan un slide de la uretra media, porque si se acuerdan del dibujito de Petros y Quinkea, claramente el funnel va a ver peor. ¿Se acuerdan cómo eran los tiempos de la mención? Relajación perineal, descenso y rotación posterior de la uretra y apertura del cuello. Y la apertura del cuello genera la contracción del detrusor. Así que si eso se agrava, el paciente se agrava. Así que conclusión 4. Incontinencia urinaria mixta. Primero, no apurarse, y acuérdense de Bobchal. Si les llega a ir mal y alguien lo juzga y lo buscan a Bobchal, van a querer mandar a matar a Bobchal. En todas las instancias, lo primero, agoten el tratamiento médico. En la prueba preoperatoria, hagan un test de pesario, no cuesta nada. Acuérdense, aunque uno lo traten de cavernario o de flojito, el 78% de los cirujanos americanos piensa que los pacientes pueden pasar por un test de pesario preoperatorio sin sentido. Y finalmente, entallen el tratamiento. Esta es una situación especial muy importante que manda a no estandarizar el tratamiento. ¿Qué pasa con el DEI? Ya les dije recién, sling de uretra media en DEI, solo si hay hipermovilidad uretral. Ya eso no hay discusión. No hay discusión. El DEI es un factor de mal pronóstico para cualquier cosa. El DEI es un factor de pésimo pronóstico para el URSS, como dijo Humberto recién, y no ajusten, que no tiene ningún sentido. Solo va a pagar con disfunción en la micción y el paciente va a fallar. El DEI está erróneamente asociado a severidad. Cleveland Clinic escribió un trabajo hermoso donde demostró que los pacientes que pierden 3 gotas pueden tener un DEI espantoso y el paciente que pierde un balde, la uretra puede ser fenomenal. ¿Qué tipo de sling? Acá viene la gran pregunta, porque cuando tenemos DEIs bien bajos, entonces probablemente estemos hablando de estos pacientes. Y casi seguro, y con uretras, siempre hablando de uretras hipermóviles, es probable que los TBT, que los retropúbicos sean mejores. Y hay más de un trabajo que avala esto. Y también hay estudios muy bien diseñados que avalan esto, como el estudio de Sherlitz, que recién lo mostraba Leandro. Y fíjense qué interesante, hay una tasa muy marcada de falla y hay una tasa muy marcada de reoperación cuando usan TBT. Pero como decía mi papá, el trabajo hay, y esa es la conclusión, si uno usa TBT, se evitaría 1 de cada 6 pacientes que vuelvan para el quirófano porque la tasa de falla con TOT fue 15 veces mayor. Pero el trabajo, el hermoso trabajo de Shelley, muestra algo muy interesante, y es ese. ¿Qué muestra? Que el leak point pressure bajo de este trabajo fue calculado a capacidad sistométrica máxima y la Sociedad Internacional dice que debe ser calculado a 200 centímetros cúbicos. O sea que hay una chance desconocida de que muchos de estos pacientes, como dijo Leandro recién, a 200 quizás no perdían, así que quizás no debían ser tratados. Es una especulación. Pero está claro que muchos de los pacientes que pierden a 500 centímetros cúbicos no pueden ser titulados como déficit esfinteriano intrínseco porque lisa y llanamente la sociedad dice debe ser medido a 200. Y en la vereda de enfrente hay un trabajo muy interesante de Cleveland Clinic y de Cincinnati donde comparan Monarch marca contra TBT marca y encuentran que la presión de pérdida baja no es un factor de riesgo para aumentar la tasa de falla de la cirugía, habida cuenta que haya hipermovilidad en presencia o no de prolapso de órganos pélvicos. ¿Quién tiene la razón? No me la sé, pero en hipermovilidad con déficit esfinteriano intrínseco, excepto en casos muy severos, es probable que el TBT sea una mejor opción, pero ningún estudio ha sopesado los riesgos potenciales de someter estos pacientes a las manos de un cirujano sin experiencia en el uso de TBT. Así que es probable que yo piense que si uno tiene un paciente y sobre todo con prolapso de órganos pélvicos y que tiene sospechas de esto,
lo más probable es que un TOT sea una muy buena opción. IOE persistente o recurrente. Ese seguramente es el peor escenario y el que nadie quiere ver. Estos pacientes regularmente, ya les dije, tienen este factor de riesgo o tienen el otro factor de riesgo, que es la presencia de urgencia. Y regularmente tienen presiones bajas de cierre. Y la tasa de curación en el tratamiento primario, ya saben que es claramente superior, y por eso uno trata que el primer esfuerzo sea el único. Así que sea lo que sea, uno ya le va avisando al paciente que use lo que use, no le va a ir tan bien como el tratamiento primario. Porque uno dice, no, yo opero con TBT y me va 100%, y yo reopero con TOT y me va 20%. Sea como sea, la literatura avala que hay que avisar al paciente que los resultados van a ser malos y que no le van a poder volver a prometer nunca más 90%. En mujeres, fíjense qué interesante, paradójicamente, esto tiene que ver, recién Leandro mostraba el estudio Opus. Es un estudio que a mí me cuesta entender la metodología. Porque si ustedes leyeron, la tasa de incontinencia de orina de las que no se trataron es mucho más importante que la tasa de las que se trataron. Explíquenme cómo cuerno hace falta tratar 6 para no tratar una, si resulta que igual quedaron incontinentes. Es demencial el resultado. Claro, lo que pasa es que después los pacientes no les molesta y no se quieren operar. No me entra en la cabeza. Este es como el estudio de Cleveland Clinic, donde el 60% de los pacientes, al cabo de 8 meses de prolapso de órganos pélvicos de tercer estadio, están con prolapso de órganos pélvicos de tercer estadio. A principio del año se quieren operar, en el mes de septiembre, que están fallados, ya no se quieren operar y no les molesta. No sé, alguien ojalá algún día me dé esa respuesta. Pero fíjense qué interesante. Los pacientes que se reoperan, con TOT, aún con que tengan más tasa de falla, tienen mejores scores de calidad de vida que con el primer sling. Fíjense qué interesante. Aún con menos tasa de éxito. Probablemente porque se conformaron. Porque si no, no hay otra explicación. Y el famoso metaanálisis del grupo de Late muestra que, digamos, que la evaluación de la efectividad y complicaciones de los slings medio-uretrales para IOE recurrente termina siendo como favorable desde lo que perciben los pacientes, pero recontra desfavorable desde lo que ven los cirujanos. Y la tasa de curación, acuérdense lo que decía antes, la tasa de curación objetiva como 40%, la tasa de curación objetiva como 80%. Y después de un segundo sling, 70 y pico por ciento, versus lo que encuentran los cirujanos. O sea que difícil tomar partido desde lo que vemos acá, a pesar de que la tasa de curación más baja desde el punto de vista objetivo son para TOT y la tasa más alta claramente para TBT. Pero la clientela, como en el estudio que mostró Leandro, no se queja. Así que, frente a IOE recurrente o persistente, estadísticamente, un sling retropúbico seguramente, o sin lugar a dudas, es la mejor opción, pero no está escrita la última palabra de lo que se llama, en inglés se llama X, que son los endpoints de los, no me acuerdo si se llama, los resultados, es una broma loquita de Telén, los resultados medidos según la perspectiva y la expectativa del paciente. Voy rápido por acá, pues ya lo mostró Leandro. Y prolapso de órganos pélvicos más IOE. El CARE Trial, ya saben, ustedes mostraron que es mejor tratar que no tratar. El Opus Trial mostró que es mejor tratar que no tratar. Pero desde la expectativa de los pacientes, como después no se quieren reoperar de incontinencia urinaria, parece que hay que poner más slings que lo que realmente se necesita. Cualquiera de los dos estudios muestra que cualquiera de los dos slings probablemente podría ser igual de efectivo. Vuelvo a repetir, pero ojo, ya lo mostró estudiando recién, tiene que ver, ojo, porque los pacientes tratados de defecto de la pared vaginal anterior con malla, atenti, probablemente no pueden ir a parar a esta bolsa. Ese es el estudio de Altman que muestra que la chance de necesitar cirugía antiincontinencia en el postoperatorio de operarse, ya no es de si siento, de tener que operarse, ya que quedaron mal y se quejaron, es, fíjense, mucho más importante, y el estudio de Hiltunen mostró exactamente lo mismo, muestra que un pequeño porcentaje, un porcentaje menor de los pacientes resuelve la incontinencia urinaria cuando se usa una malla, un porcentaje interesante persiste y un porcentaje interesante tiene IOE de nueva salida, o sea, de nuevo a la salida de la cirugía cuando se usa prótesis. Así que cada vez que usamos prótesis, atenti,
que uno tiene que estar muy atento y probablemente no pueda descansar en esto de que bueno, lo trato y me siento en un segundo periodo porque el paciente es muy probable que empeore de manera significativa. Desde la última conclusión, seguramente el TOT es una opción altamente confiable y con muy baja tasa, con una muy alta tasa de éxito y muy bajas complicaciones para el cirujano ginecológico, urológico general, que está expuesto a ese 80% de la patología, que es el grueso de los pacientes, entre comillas, más fáciles. Y además, con mucho menos complicaciones. Ese es el estudio de Cleveland Clinic, que mostró que son mucho más benévolos los TOT desde lo que son las complicaciones, son mucho más benévolos desde lo que es la perforación y son mucho más benévolos desde lo que son trastornos del vaciado. ¿Se acuerdan el primer estudio? ¿Cómo medimos los cirujanos? ¿Cómo saben ponerlo? Sí, cómo saben ponerlo y de paso cómo van quedando los pacientes. En síntesis, no hay duda, no hay discusión. Humberto se va a enojar conmigo. Yo sigo creyendo en la operación de Wurtz, pero la verdad que como soy bastante perezoso, para mí es mucho más rápido poner un TOT que ponerme a hacer un Wurtz por la laparoscopia. Y para repasarle las conclusiones. La primera, no todos los links son para todos los pacientes. Y mi recomendación, nosotros somos un grupo que vemos bastante complicaciones, mi recomendación es para que los cirujanos que tienen bajo volumen decidido, no por mí, sino probablemente por lo que dice la literatura, y hace 20 días charlamos en AUGA y muchos piensan que probablemente se puede hacer un número, es mucho más razonable que se acerquen más al TOT y que utilicen con mucha precaución los slings de incisión única, los mini slings, bien sea por la tasa de complicación del mini sling y bien sea por la conflictiva tasa de éxito para todos los casos. Que recuerden esto, que no se olviden de esto, ¿okay? Que esos pacientes no se curan con sling de letra media libres de tensión y que si van a dar tensión la den en el cuello vesical y que usen un retropúbico y demás. Y le diría que como consejo, si es que yo soy capaz de dar algún consejo, cuando tengan una retra rígida adelante, sáquensela de encima. Hay una tonelada de clientes dando vuelta. Cuando vean un problema, mándenselo a uno que haga todo el tiempo problemas. Que casi seguro los pacientes de tratamiento primario con hipermovilidad retral, que son el grueso de los pacientes, se curan con cualquier cosa. ¿Con qué? Probablemente con esa salvedad, con mucho criterio usen los mini sling, con mucha mano larga usen los TOT, que son terriblemente benevolentes y tienen curvas de curación hermosas, y sobre todo si uno está metido en esa bolsa que es el grueso, es donde consultan el grueso de los pacientes. Eviten el abordaje retropúbico y sobre todo si ustedes no están en ese grupo muy entrenado de médico para retropúbico en el paciente que tiene cirugía previa, sea vertical, horizontal, laparoscópica, sea la que sea la cirugía. Eviten la fosa obturatriz si el paciente tuvo una fractura de pelvis. Esto es otra verdad de perogrullo. Yo solo el año pasado reoperé 3 pacientes que 3 prestigiosos amigos míos quisieron ponerle un TOT a 3 señoras que con accidente de tránsito había quedado la uretra toda dislocada. Yo tuve la terrible suerte de cuando estaba en el hospital de Tenas hace un montón de años, yo le hacía la laparoscopía de control al doctor Sancineto, que es uno de los magos de la percutaniología traumatológica del gran trauma, y aprendí cómo quedaba la pelvis hecha pelota después de un traumatismo de pelvis de un accidente de tránsito. Así que, después de eso se hacen callos de este calibre y les aseguro que la aguja del TOT, sea la marca que sea, no da la vuelta. Así que cuando tengan un paciente que tuvo un traumatismo de pelvis y la uretra hecha bolsa, aunque parezca hipermóvil, aunque parezca re fácil, sáquenselo de encima o pónganle un retropúbico, no vacilen porque no van a poder poner el TOT. En pacientes con múltiples comorbilidades, traten de capitalizar el beneficio de la anestesia local. Así que ese es el consejo para esos pacientes. En DEI, solo si hay hipermovilidad. En la hipermovilidad con DEI, casi seguro que el TBT sea una mejor opción, a pesar de que, como les vuelvo a decir, tengan algún cuidado los cirujanos que no tienen gran frecuencia de retropúbico. En TIOR recurrente o persistente, seguramente el retropúbico es una mejor opción, pero como les dije, toda la verdad no está escrita, y los pacientes, y siempre tener presente el concepto de funneling, en el cual ustedes tienen que evitar la uretra media,
Pero atenti que TOTs sobre TOTs o TOTs sobre TBT, como un estudio que presentamos nosotros el año pasado en FASGO con 70 casos, que no son pocos, también puede ser una opción, porque los pacientes, como muestra la literatura, parece que según nosotros no les va tan bien, según los pacientes parece que sí les va bastante bien. Y cuando tenga prolapso de órganos pélvicos, el TOT claramente es una opción altamente confiable, cubre un grueso importante de la clientela y seguramente con muy bajas complicaciones. Y esta es la última conclusión. El 85% de los pacientes está dentro del grupo de hipermovilidad, de una u otra manera, con algún grado o no de déficit esfinteriano intrínseco. Es muy probable que en ese grupo el tratamiento, entre comillas, pueda ser casi seguro, bastante estandarizado sin cometer errores. Y probablemente estándar, casi seguro, es probable que significa en la mano de la mayoría de los cirujanos TOT. En situaciones especiales deben entallar sí o sí el tratamiento. Mi aprendizaje ha sido entallen, sáquense el paciente encima, pregunten a uno que tenga un poco más de espalda para esto y básense en el diagnóstico y en las condiciones clínicas de los pacientes. Muchas gracias, y lo firma Ileana, porque toda la bibliografía de la literatura es la chorea de Ileana, así que muchísimas gracias.